Bueno, respecto al modelo del motor de corriente directa, vamos a mirar una máquina con excitación independiente, despreciando el efecto de saturación, histéresis, pérdida de flujo y lo concerniente a la reacción de la armadura. Para ello es importante destacar que se debe analizar el proceso transitorio directamente relacionado con la inductancia de la armadura, por lo cual cuando planteemos el LBK nos va a quedar que el voltaje de entrada o el voltaje con el que se va a alimentar la armadura sería entonces igual a la FEN más la corriente de armadura por la resistencia de armadura más la inductancia propia, la inductancia de dicho devanado por DI dA con respecto al tiempo, ¿no? Entonces esta sería nuestra ecuación. Convencionalmente lo que se realiza en el modelo entonces es decir que la FEN es igual a Kφ, o se puede expresar como Kφ por la velocidad de la máquina, es decir que reemplazando dicho término vamos a obtener que el voltaje de armadura es igual a Kφ por la velocidad de la máquina más la corriente de armadura por la resistencia de armadura más LA por DIA sobre DT, y esta expresión suele llevarse al dominio de la frecuencia empleando Laplace, en donde obtendríamos que el voltaje A en S es igual a Kφ por omega R, la velocidad del rotor en S, más la resistencia de armadura por la corriente A en S, más S por la derivada que multiplica ALA por IA en S, ¿no? Y esta sería nuestra primera ecuación a considerar. Todo esto relaciona al final lo concerniente al funcionamiento eléctrico de la máquina. Esta expresión se pudiese simplificar, que es lo que normalmente se hace, y se deja expresada en términos de IA. Si despejamos IA, entonces nos va a quedar que IA sería entonces el voltaje A en S menos Kφ por la velocidad en S dividido en LAS más RA. Se pudiesen llegar a condiciones y a despejes propios. Por ejemplo, se pudiese decir que existe un tau A, un tau de respuesta de la armadura, que sería entonces igual a la inductancia de armadura sobre la resistencia de armadura, y no nos expresa más que un tau en el inductor, ¿no? Que se calcula como L sobre R. Y se pudiese llegar a una ecuación alternativa que en algunas partes de la literatura se encuentra, que sería entonces decir que IAS es igual al voltaje AS menos Kφ por la velocidad de la máquina en S, y esto dividido o multiplicado por 1 de RA tau a S más 1. Pero para los fines de esta presente simulación, con la expresión anterior va a ser suficiente. De este modelo hay que decir que se debe relacionar también lo concerniente al componente mecánico. Entonces para ello nosotros convencionalmente miramos el torque inducido de la máquina y lo calculamos como Kφ por la corriente de armadura, pero también hay que decir que hay una serie de torques relacionados en este sistema. Por ejemplo, miramos el torque de salida, que sería el torque que va a emplear la carga mecánicamente conectada a la máquina, y el componente de la fricción y las variaciones que van a estar directamente relacionadas a la inercia. Entonces eso nos va a dar que la variación de los momentos es igual a la inercia de la máquina con la carga por la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo. Si miramos los momentos que se están considerando,
que van a influir en este sistema. Entonces nos va a quedar que la sumatoria de dichos momentos entonces sería igual al momento inducido, que el momento inducido es lo mismo que tener el torque inducido menos el torque producido por la fricción de la máquina menos el torque de salida, igual a la velocidad de la máquina, bueno, a la variación de la velocidad angular de la máquina con respecto al tiempo por la inercia. Este momento B también se pudiese expresar como la inercia, un coeficiente de inercia por la velocidad de la máquina, ya que va a ser directamente proporcional a este valor. Y pudiésemos decir que entonces que el torque inducido es igual a la inercia por la variación de la velocidad con respecto al tiempo más el coeficiente de fricción por la velocidad más el torque de salida. Esta expresión también se pudiese llevar entonces a Laplace, en donde nos quedaría que el torque inducido en S va a ser igual a K phi por la corriente de armadura en S, y eso va a ser igual a S, que lo sacamos de esta expresión, por la inercia por la variación de la velocidad, por la velocidad en S, más el coeficiente de fricción por la velocidad en S, más el torque de salida en S. Y ya tendríamos el componente mecánico. Naturalmente pudiésemos despejar la velocidad y nos va a quedar que la velocidad S es igual al torque inducido en S menos el torque de salida en S dividido en la inercia por S más Pt. Y pudiese dejarse la expresión alternativa expresando un tau, un tiempo de respuesta mecánico, que sería entonces el coeficiente, bueno, la inercia sobre el coeficiente de fricción. Y eso nos quedaría entonces el torque inducido en S menos el torque de salida en S dividido en el coeficiente de fricción sobre, o que multiplica al tau mecánico por S más 1. Y esta pues sería nuestra segunda ecuación a emplear. Si nosotros analizamos, en realidad las dos ecuaciones se encuentran unidas, entrelazadas, y se pudiesen llevar a un esquemático en bloques que nos facilite o nos explique el funcionamiento. Desde el punto de vista, y vamos a llevarlas a la siguiente parte. Entonces aquí tenemos nuestras dos ecuaciones, y si miramos el componente eléctrico, pues la entrada entonces sería el voltaje A, es decir, el voltaje A en S, que va a ser la entrada del voltaje con el cual alimentamos la máquina, entonces más menos, y entonces le estaríamos restando K phi por la velocidad de la máquina. Entonces acá deberíamos restarle K phi por la velocidad de la máquina. Eso tenemos que multiplicarlo entonces por la ganancia de una función de transferencia, que sería 1 dividido en la inductancia de armadura en S por S más la resistencia de armadura. Y la salida de este componente entonces sería la corriente A en S. Pero recordemos que la corriente A, si se multiplica por K phi, nos daría entonces el torque inducido, es decir, acá tendríamos el torque inducido en S. Si al torque inducido le restamos el torque de salida, que es lo que tenemos acá, torque inducido menos torque de salida, y lo multiplicamos por la ganancia mecánica, es decir, por la función de transferencia mecánica, es decir, la inercia por S
más la fricción, vamos a obtener que la salida de este sistema sería entonces la velocidad. Y dicha velocidad pudiese entrar acá a retroalimentar nuestro sistema siempre y cuando se le multiplique por lo concerniente a Κφ. Entonces acá pudiésemos poner la multiplicación de Κφ y efectivamente tendríamos que la salida es Κφ por la velocidad en S, y con eso tenemos nuestro modelo completo centrado en funciones de transferencia. Abrimos el MATLAB, nos dirigimos a Simulink. En el Simulink vamos a iniciar un nuevo modelo. Este sería nuestro nuevo modelo en el componente de librerías. Entonces vamos a encontrar como fuentes valores constantes que pudiesen representar, en este caso, pues vamos a poner que este valor sea, o que esta constante sea nuestro voltaje A, ¿no? O inclusive, si le damos doble clic, pudiésemos decirle que sea el voltaje A y hacer lo que se lea en el workspace concerniente a las funciones de transferencia en continuos. Aparece las transfer functions, las funciones de transferencia, que en este caso pues necesitaríamos antes una operación matemática, ¿no? Que sería la suma, pero que no es una suma, sino que sería una resta, para llegar a nuestro pensar. Y recordemos que acá entonces deberíamos tener, según lo que analizamos, la inductancia de armadura por S más RA, ¿no? Es decir, que acá deberíamos poner inductancia de armadura por RA. Aplicamos, él nos va a mostrar una alarma porque no tiene ninguna de estas variables. Sabemos que la salida de este sistema es la corriente de armadura y que deberíamos multiplicarla por Κφ, ¿no? Entonces Κφ pudiésemos utilizarlo como una ganancia, también pueden ponerlo como una constante, en donde podemos poner el Κφ, voy a ponerle K0 como para que se vea muy parecido, y sabemos que hasta este punto entonces sería la corriente de armadura en S y posterior a esto entonces necesitaríamos otro bloque de este tipo, en el cual deberíamos restarle lo concerniente al torque de salida y al realizar la resta sabemos que deberíamos multiplicarlo por la función de transferencia mecánica, que sería 1 de la inercia por S más lo concerniente a la densidad. Puedo copiar esta función de transferencia y le cambio los componentes, que serían J y B, ¿cierto? BT. Para que queden iguales JT y BT, ¿no? Aplicar OK.
Los unimos, sabemos que la salida de este sistema es la velocidad, es decir, que deberíamos multiplicarlo por CAFI para que quede completo. Acá tendríamos la velocidad de la máquina. Y con esto ya cerraríamos el modelo en el MATLAB. Bastaría pues darle valores a lo que es cada uno de estos parámetros. Para ello, entonces en las librerías van a encontrar en Cinescape Electrical, sistemas eléctricos especializados, bloques fundamentales, máquinas, y entonces acá van a encontrar toda la variedad de máquinas. Si se fijan, hay máquinas en corriente directa de excitación independiente, y si nos vamos acá, si la agregamos, entonces en parámetros están los parámetros que pudiésemos emplear, o para llevarla a una más industrial pudiésemos elegir los parámetros que estarían acá, y al darle a aplicar, en esencia tendrían que actualizarse a los valores de dicho modelo que hemos analizado. Con esto, entonces la idea sería llevar los parámetros al modelo, entregar una simulación y analizar cómo sería el comportamiento de esta máquina centrado en la corriente de armadura, la velocidad de la máquina, en ese proceso transitorio. Es importante decir que el modelo que está en el MATLAB no es igual a este, pero es muy semejante. Si nos vamos a ayuda en el help y miramos el modelo, entonces en lo que difiere es que él dice que la FEN es KE por la velocidad, y entonces en términos de la corriente de campo se pretende calcular el KE, es decir, este sería el método para calcular nuestro CAFI, ¿no? Porque bajo esta condición, el único parámetro que nos está haciendo falta para la simulación es el CAFI. Pero el CAFI, que en este caso él lo llama KE, sería entonces la corriente de campo por la inductancia existente en el campo, que la llama LAF. Y con eso se realiza entonces el cálculo del CAFI, porque fíjese que para lo que es el componente mecánico él utiliza KT, pero dicen KT es igual a KE, es decir que KE, KT y CAFI vendrían siendo el mismo término. Ya con esto pueden utilizar todos los datos y entonces emplear el modelo del motor de corriente directa completamente desarrollado por ustedes, conociendo y dominando cada uno de estos componentes y teniendo acceso y visibilidad a cualquier parámetro dado. Por ejemplo, acá nos interesaría bastante el torque inducido, es uno de los parámetros que nos interesa. Acá la velocidad de la máquina, cómo es el comportamiento de la corriente de armadura, y pudiésemos crear variaciones en el voltaje para mirar la respuesta de este sistema, que si lo desean hacer, el bloque para ello se encuentra en Continuous. Lo borramos todo acá. En fuentes, el Simulink, en fuentes está el step, y entonces pueden someter la máquina a un step. Obviamente la idea es con los parámetros llevarla a funcionar muy cerca a los valores nominales, es decir, valor nominal de torque, valores semejantes a los de voltaje, para poder analizar el funcionamiento. Esta es la actividad. Muy buena tarde a todos.